Hola amigos, soy Pablo Octavio Rosell. Sean todos bienvenidos una vez más a Arte Poética, canal de poesía. Hoy día quiero retomar una pequeña sección que hay dentro del canal, que de hecho ustedes pueden verla si van a revisar las listas de reproducción que hay dentro del canal. Hay una lista que se llama Los otros libros, donde he subido varios videos hablando de obras de autores que no son las más conocidas de estos grandes autores de literatura y que incluso en algunos casos no están relacionadas directamente con la creación literaria de los autores. Es el caso, por ejemplo, del video que le dediqué a Octavio Paz, donde hablo de la faceta ensayística de Octavio Paz. Siguiendo al gran catedrático español Jesús González Maestro, en relación a los ensayos, habría que decir que el ensayo, de acuerdo a lo que dice Jesús González Maestro, el ensayo no es literatura, ya que carece de uno de los elementos esenciales de la literatura, que es la ficción. Siguiendo esta línea y de hablar de la ficción y de la no ficción como elemento o no literario, hoy día vamos a hablar en esta sección de los otros libros de un autor que es reconocido principalmente por ser un autor de ficción y un autor además erróneamente y tontamente encasillado como un autor, escritor de novela de aventuras. ¿Qué es eso, una novela de aventuras? Este escritor es Jack London, el que es bastante famoso por libros que narran o hablan o nos dan una primera impresión de hablar de la inmensidad de la naturaleza, de la ferocidad muchas veces de la naturaleza, de este descubrimiento de los grandes paisajes del territorio norteamericano y muchas veces los personajes de sus novelas se ven sumidos en paisajes que parecen tragárselos. Entonces Jack London es conocido como este autor de novelas de aventuras. Yo personalmente recomiendo algunos libros de él, principalmente un libro que cuando yo tenía 15 años me impresionó bastante, cuando lo leí cuando tenía 15 años, que es esta aventura de El Lobo de Mar, que va mucho más allá de estas novelas de aventuras. Y además de aquí dentro mismo del canal ya he hablado de Jack London y estuve hablando de un cuento bastante poco conocido de él, que es Batard, en un video que habla de los cuentos de animales. Pero hoy día vamos a hablar de Jack London, pero de la no ficción de Jack London, en este otro libro que nos permite conocer a un autor de otra forma que no es muy comúnmente que se le presente, ni que se le aborde en los estudios o en el conocimiento más popular de estos grandes autores. Ese libro de Jack London se llama Gente del Abismo. Gente del Abismo es un libro de no ficción y es, digamos que está escrito como un reportaje periodístico por este novelista, este cuentista norteamericano y ha sido encuadrado dentro de esta gran manifestación de época de la literatura que es la literatura victoriana. ¿De qué trata este libro? Altamente recomendable, imprescindible diría yo incluso, trata de la aventura, paradójicamente, que tuvo Jack London al sumergirse para obtener una impresión de primera mano de la miseria que reinaba en la Inglaterra de la época victoriana, en la época en la plena o post-revolución industrial, toda esta época que precedió al inicio del siglo XX y a la Primera Guerra Mundial. Gente del Abismo es un libro que es difícil de relatar sin poder adolecer, de poder transmitir las sensaciones que provoca este libro, el profundo periplo, el profundo viaje que hace Jack London a las más profundas miserias del ser humano, a las más profundas miserias económicas y humanas que provocó la revolución industrial y el auge del capitalismo en el mundo occidental. De hecho, hay todo un contraste también que hace Jack London con esta revolución, consecuencias de la revolución industrial y toda la miseria generada por la revolución industrial entre el nivel de vida de la Inglaterra de la época con el nivel de vida que estaba alcanzando Estados Unidos, de mucha mayor riqueza, mayor bienestar en el caso de Estados Unidos. ¿Qué es lo que hizo Jack London? Jack London, digamos, se caracterizó o se infiltró en los bajos mundos londinenses
no digamos disfrazado, sino con ropa, que él incluso compra ropa vieja, usada, rancia, sucia, para vestirse como un poblador de los bajos mundos londinenses, y vive por varios meses en estos ambientes como si él fuera uno más, buscando trabajo y conviviendo con la gente de las zonas más miserables del Londres de la época. Hay algunos episodios de esta no ficción, de esta obra de no ficción, que son rayanos en el espanto. Es un verdadero viaje al submundo real, como un Dante moderno, pero un Dante en la era de la industrialización, sumiéndose en este submundo de la miseria, y con contrastes enormes. Estamos hablando del Imperio Británico en su época de mayor esplendor, esta época victoriana. Y este contraste se hace muy patente en los ojos de un norteamericano, cómo él contrasta la miseria, la increíble miseria de la clase obrera, la clase trabajadora inglesa, británica, con el apogeo, con el esplendor del Imperio Británico. Yo recomiendo muchísimo este libro, Gente del Abismo, para la gente que le gusta la no ficción, la gente que es aficionada al periodismo sobre todo. Toda obra de periodismo de no ficción, o la mayoría de las obras de este periodismo, estas obras de no ficción contemporáneas, palidecen ante esta incursión de un escritor injustamente catalogado como escritor de aventuras en esta aventura de no ficción, porque realmente es una bajada, un viaje en picada a lo más oscuro, lo más sucio y lo más miserable del ser humano. Altamente recomendado, imprescindible este libro para conocer más a un autor, y volviendo a esta temática, a este eje que ha sido esta lista de reproducción, esta pequeña mini sección dentro del canal que son los otros libros, que es entender que realmente un autor nos es presentado de forma popular, incluso de forma académica o incluso de forma editorial, por vaya uno a saber qué criterios y qué conveniencias, muchas veces económicos, para encasillarlo de una forma, y realmente saber que estos grandes autores van mucho más allá de una obra que puede ser considerada canónica, sino que siempre guarda algo más, y que nos hace concluir que los grandes autores pueden ser conocidos por un estilo de escritura, pero su visión es mucho más grande, mucho más amplia de la que se nos ha querido presentar. Y eso es lo que ocurre con libros como Gente del Abismo de Jack London.